Diana, querida, gracias por todas esas noticias que siempre nos traes. De este lado estamos, contentos porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que ha sido centro de grandes debates porque hay muchas visiones en torno a él, los viajes a las vidas pasadas o lo que se conoce como regresiones. Así es, Isa, queremos saber y entender más sobre las regresiones y cómo son aplicadas como instrumento de terapia para resolver conflictos emocionales. Por eso agradecemos la presencia hoy en nuestro programa de Carlos Bardi. Él es terapeuta de hipnosis regresiva, así que queremos darte la bienvenida, Carlos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Estamos felices, contentos de compartir contigo, además este tema, como ya dijimos, tan interesante, Carlos, que antes de adentrarnos a hablar de cómo funcionan las regresiones, nos gustaría saber cómo te iniciaste en esta experiencia de las terapias de regresiones, porque aunque es muy joven, como ven, llevas tiempo formándote en esta área, incluso fuiste alumno del médico y psiquiatra considerado, imagínense ustedes, como uno de los pioneros en el estudio y aplicación de las regresiones, Brian Weiss. Exacto. Coméntanos un poco de ese inicio. Bueno, Brian Weiss fue uno de mis maestros. Él escribió un libro que muchas personas conocen, se llama Muchas vidas, muchos sabios. Okay. Y él fue uno de mis maestros y esto lo comencé yo a estudiar en el 2017. Se dio gracias a un despertar espiritual, digamos, que tuve. Y la vida me sacudió y me fue llevando en este camino que ahora lo veo como un camino de sanación, un camino donde ayuda a las personas a encontrar esas respuestas internas para sanar. Se llama la terapia de hipnosis y sanación cuántica regresiva. Eso es a lo que me dedico. Ok. ¿Y cuál es el principal beneficio o, problema que buscamos sanar al explorar una vida pasada, Carlos? Eso me llama poderosamente la atención. Hay muchas maneras de sanar al hacer una regresión. Nuestras vidas pasadas normalmente tienen muchas lecciones que debemos recordar para mejorar en nuestra vida presente, o a veces arrastramos dolencias o heridas emocionales o cadenas, lo que se podría decir karma o cadenas. Entonces, lo que hace la hipnosis o la hipnoterapia en este caso es ir a ese punto de origen de aquello que nos esté afectando en nuestro presente, para así sanarlo de raíz, de origen. A eso me dedico. Mira, me encanta, porque ahorita al inicio del programa yo le decía a Jessie, a mí me encantaría que me hicieran una hipnosis, que me pusieran la mano, que es lo que la mayoría de la gente piensa que es. Y el péndulo también. Claro, o el péndulo, sí, que te ponga la mano y caigas. Pero realmente, ¿cómo se realiza una regresión? ¿Cómo es realmente el proceso? ¿Cómo comienza? No es péndulo y no te toco, eso no pasa. Al menos en este tipo de terapia. Hay otros tipos de hipnosis donde sí. Pero aquí es simplemente con una inducción. La persona en la consulta se sienta, primero conversamos, tenemos una entrevista y luego la persona se acuesta y a través de mi voz, de una, digamos, meditación guiada, con mucha visualización, la persona va entrando en ese estado poco a poco y va empezando a recibir la información que, digamos, que el ser superior le quiere mostrar. El ser superior es esa parte con la que conectamos en esta terapia, que está muy dentro de uno y que sabe exactamente qué es lo que necesitamos en el momento. Es esa parte que orquesta todo. Carlos, ¿y cómo describirías tú el estado en el que entra una persona? ¿Está dormido, está consciente o es una especie de sueño lúcido, por decirlo de alguna forma? Uno está hipnotizado muchas veces al día, uno no se da cuenta de eso muchas veces. Lo que es estar en un estado de relajación, por ejemplo, eso es hipnosis. Aquí simplemente estiramos un estado de relajación un poco más, pero uno está consciente, uno claramente me está hablando, pero simplemente se abre, digamos, el subconsciente un poco más, o el filtro de la mente se opaca un poco. Entonces comienza a salir la información, pero es como dormir o soñar despierto, más o menos. Hay veces que uno está como en modo automático. ¿Eso se podría decir que también es una especie de hipnosis? Totalmente. Sí. Ok. A ver, Carlos, sabemos que, tras años de aprendizaje, tú creaste tu propia técnica de regresión. Quiero que nos sigas comentando un poquito más de ella y en qué se diferencia, además de una hipnosis de regresión tradicional. Bueno, esta terapia, como dije, es la orquesta, digamos, o tiene el acompañamiento del ser superior. Entonces, si hay muchas terapias de regresión, esta terapia te muestra las vidas más necesarias para el momento presente. Las que más necesitamos, ya sea para sanar o aprender o recordar, pero es lo más apropiado. A veces otras regresiones, por ejemplo, te llevan a la última vida, digamos, o a la más reciente. Esto te lleva a lo que más necesitas.
a lo que más tu presente necesita para, pues, estar mejor. O sea, por ejemplo, sanar alguna herida que tuviste con mamá, con papá, cuando estabas pequeño, ¿de eso También, se trata? sí. Okay. Normalmente la persona va a vidas pasadas, pero si hay cuestiones que sanar en esta vida presente, sí, normalmente el ser superior o la hipnosis te llevaría a ese momento de infancia. Ok, hablemos del proceso si alguien quiere intentarlo. ¿Cuánto dura una sesión y qué pasos debe seguir para entrar en este proceso? Y me gustaría adicionalmente preguntarte, ¿cómo identifico yo que estoy necesitando una hipnosis de regresión para acudir a la terapia? Bueno, yo a las personas que vienen, cada vez que agendan una sesión, yo les digo que traigan una lista de unos 5 temas alrededor que quieran trabajar en su vida. Y pueden ser cuestiones como problemas de salud, por ejemplo, para encontrar el origen de aquello que estemos, por ejemplo, somatizando, o emocionales, etc. Entonces me parece que siempre las personas tienen algo que sanar. Sería cuestión de indagar a ver qué. Ok. Y luego la persona viene a la terapia, ya sea en persona, yo trabajo presencial en Caracas y también online. Y tenemos una entrevista, o sea, hablamos, ponemos la intención de lo que la persona quiere trabajar en la sesión y luego empieza la hipnosis como tal. Digamos que eso dura alrededor de unas 3-4 horas todo el proceso. Dura un poquito largo. Wow. Sí. Tengo 2 preguntitas. ¿A partir de qué edad podemos hacerlo? 18. 18 Mayores años. de. Y otra, hay muchos mitos también relacionados a este tema. Por ejemplo, yo he escuchado que tú te puedes quedar en esa regresión y no volver al presente. Sí. ¿Es verdad eso, No, Carlos? es verdad, me lo ¿En dicen mucho. Me lo dicen mucho, muy a menudo. No, eso, como dije, la hipnosis es algo que ya hacemos naturalmente todos los días. Ok. Entonces, uno no se puede quedar estancado en un estado de relajación. Okay. Pero siempre viene y va. Y aquí simplemente se alarga ese proceso, no es nada peligroso. ¿Deberíamos viajar también al futuro, Carlos? Existen progresiones. ¿Sí? Sí. Wow. Ay, no, a mí Eso me está daría un poquito de miedo. A mí también. ¿Verdad? No, a mí también, Bueno, también. no sé, a mí me encanta vivir el presente, pero si hay cosas que resolver del pasado y tenemos una herramienta como la que nos brinda Carlos, es fantástico. Bueno, como se los comentamos en el bloque anterior, vamos a conocer la experiencia de alguien que experimentó la regresión y se trata de nuestra querida María de los Ángeles Belisario. Ya está acá con nosotras, bella, dispuesta y radiante, como siempre. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, bienvenida. feliz de estar aquí en un espacio diferente, ¿verdad? El que compartimos siempre. Faltan las flores, pero las flores este día somos vendrán nosotras. pronto flores, no se preocupen. Mari, bueno, quiero que nos comentes a nosotros y a Venezuela entera cómo fue ese momento en el que tomaste la decisión de probar esta terapia de regresión a vidas pasadas. ¿Cómo fue esa experiencia? A ver. Bueno, yo primero tengo que decir que yo he cultivado mucho mi búsqueda personal, ¿no? Primero creo en Dios por sobre todas las cosas y eso para mí es súper importante decirlo porque a veces creemos que esto está disociado de lo que es una conexión con Dios y nada más lejos de la realidad. Fue una experiencia única, maravillosa, transformadora, que a veces hay mucho miedo en torno a cómo va a ser, pero la verdad fue básicamente un sueño ligero y llegué a Carlos en medio de todas esas búsquedas. Yo me he preparado como coach ontológico, he hecho reconstructiva, constelaciones familiares, todas esas cosas porque uno quiere sanar su herencia, sanar el linaje, entender de verdad cómo podemos ser mejores personas, cómo podemos ser mejores madres, las que somos madres, para que nuestros hijos no carguen con esa herencia. Claro. Y en esa búsqueda pues conocí a Carlos y dije, yo esto lo tengo que probar, porque siempre me quedaba como una duda de decir, wow, ¿será que sí estoy arrastrando no solamente de generaciones pasadas en esta vida, sino de vidas pasadas, conexiones que quedan almacenadas en esa memoria profunda de nuestro cerebro? Y bueno, así llegué a la experiencia con Carlos. Mari, ¿y qué sentiste? ¿Qué sentiste cuando Carlos te guió a ese sueño ligero o a esa hipnosis, como lo hemos estado mencionando? ¿Realmente hubo algo en ti que notó la diferencia? O... Mira, fueron 3 horas de hipnosis, más o menos, Okay. y no lo sentí para nada, o sea, las 3 horas. Yo estaba durmiendo, arropada, feliz, o sea, estaba completamente consciente, y esto es importante decirlo, porque siempre estás despierto, eres tú quien habla, Carlos, más que guiarte en medio de a que tú llegues a ese proceso profundo de contemplación o de meditación,
básicamente tú eres quien va dando las pautas dentro de tu propio proceso. Y la verdad que al despertar para mí fue muy impactante porque muchas de las cosas, además en mis vidas, en una era hombre y en otra era mujer, épocas distintas. La primera, imagínate, yo iba descalza, era rural, era algo que vivía en medio de como un bosque, esta es una época, y yo era hombre, era guerrero, pero había muchas conexiones que puedo ver en mi vida de hoy, como el amor a la familia, el amor a los hijos, el amor a una pareja, esa necesidad de tener un hogar, de amar a alguien, identificarte con alguien, o sea, al final vas enlazando cosas, ¿no? Luego de la sesión. Y en la otra vida sí se parecía un poquito a mi vida actual, la verdad, porque era en Londres, en los años 20, una mujer que cantaba, que le encantaba el teatro, el show, era una estrella brillante y tenía un romance maravilloso con un intelectual. Ajá, un doctor. Un doctor, Sí. un ¡Ay, médico. Mari! Sí, era algo, y algo que yo le comentaba a Carlos luego de la sesión, es las palabras que yo usaba para describirme. Por ejemplo, yo decía, qué coqueta soy, y yo nunca utilizo esa palabra, o sea, le decía, eso no está en mi argot diario. Pero fíjate qué interesante, porque por ejemplo tú dices que estás acostada, totalmente despierta. Si yo te escucho en este momento, siento que tú estás dormida y o sea, todo lo que están haciendo en esa terapia, en esa regresión, es algo que va ahí creándose, ¿no?, en el cerebro. Pero tú estás despierta y es como si esa persona estuviera en ti. No tú entiendo lo esa ves, parte. imagínate un narrador omnisciente, Ok. cuando tú estás leyendo un libro y hay alguien que te está contando la historia. O sea, Ok. tú lo ves. Tú no eres esa persona en ese momento, por lo menos esa no fue mi experiencia, no sé si es el común denominador, Ok. sino que tú lo ves. Tú ves todo lo que ocurre ahí. Y una de las cosas más poderosas de la experiencia, en mi particular opinión, fueron las emociones. Creo que el momento, por ejemplo, sobre todo de la segunda vida de esta mujer, cuando ella muere, Carlos me dijo, bueno, posiciónate en este momento de la vida. Inmediatamente yo comencé a llorar, porque yo sentía en ese instante que en verdad me estaba muriendo y no me quería morir. ¡Wow! Y fue un proceso muy bonito porque además Carlos en esa guía me decía, entendió que yo necesitaba despedirme de mi esposo y de mi hijo. O sea, que lo que más me dolía era que había sido un accidente y que yo no podía despedirme de ellos y que los iba a dejar. Entonces, en ese proceso de meditación me dijo, oye, ve hasta donde está tu familia, diles que los amas, despídete de ellos. Y suelta. Suelta. Y mira, la verdad es que se me pone la piel de gallina, como decimos acá, se me eriza la piel porque es una emoción innegable, o sea, no hay forma de negar lo que sientes. Y luego de eso, yo no le había dicho nada a Carlos, pero me di cuenta, morí en esa vida atropellada por un carro, y luego me di cuenta que yo siempre le he tenido miedo desde muy pequeña a estos carros que hacen ese ruido con esos resonadores que son súper fuertes cuando se vienen acercando, y siempre me daban como palpitaciones. Y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué este ruido me genera tanta inseguridad? Y luego de esa vida que lo descubrí, ya eso más nunca me pasó. Y fue como que até el cabo y dije, claro, o sea, Soltaste, claro. esto puede haber venido este temor infundado, porque la verdad era un temor que en la actualidad no sabía de dónde venía, pues pudo haber venido de allí. Y eso fue muy poderoso de verlo, la verdad. Oye, escuchándote ya entiendo por qué Carlos menciona que deberían ser de personas de 18 años en adelante. Y también me lleva a preguntarte, Carlos, ¿quiénes no deberían acudir a una terapia de este tipo? Ya pues mencionaste personas de 18 años en adelante, pero ¿qué otro tipo Diría podría? que personas con deficiencias intelectuales, por ejemplo. Ok. Pero más que eso, esto es una terapia para todo el mundo que busque simplemente una conexión consigo mismo y sanar. Si no tienes ningún impedimento mental, si tienes la edad suficiente, esto es para todo el mundo. Ok. Mari, me impacta Sí, a mí escucharte, también. de verdad que es fascinante, pero
¿Sí consideras que la terapia te ayudó profundamente a gestionar ese sentimiento? ¿Qué otras cosas pudiste decir, ya esto quedó en mi pasado, ya soy esa nueva vida que estoy pues viviendo en el presente? Mira, muchos cambios en mi vida este año, muchísimos, muchísimos. Y ahorita se lo comentaba a Carlos antes de que empezara el segmento, en que sí, muchas cosas que vi y que luego hablas con Dios, con ese ser superior, porque en la entrevista que te hace Carlos previamente, que es algo además muy cercano, te hace sentir muy en confianza, él empieza como a dilucidar algunas preguntas que tú pudieses hacerle a Dios o a tu ser superior en ese proceso. Y luego de visitar esas vidas, esas preguntas que surgen y obtener esas respuestas que luego vas escuchando y en principio es como, claro que sí, o sea, esto verdaderamente resuena conmigo, resuena con mi vida hoy y haces el lazo. Depende de ti, claramente, o sea, hacer la conexión como todo, como todos los procesos. Si tú haces reconstructivas es lo mismo, si haces constelaciones familiares es lo mismo. Todos tienen su trabajo, Claro. todos tienen que ponerse en acción. Es como ir a la terapia con un psicólogo y no hacer el trabajo. O sea, Claro. esto es igual, no es una cosa milagrosa ni mágica, es algo que te abre una puerta, una posibilidad a una experiencia diferente, transformadora y que conecta, pero tú tienes que seguir en el proceso. Y si no es algo milagroso, yo me imagino entonces que se debería hacer, digamos, varias veces. ¿Cuánto es lo recomendable, Carlos? Es cuando la persona quiera, cuando siente la Ok. necesidad. Por ejemplo, María ha venido una sola vez y desde entonces me dices que ha cambiado mucho y se ha movido mucho. Entonces depende de cada persona. No es como ir al psicólogo, que son varias. Es cuando la persona quiera. Y además que acá tocamos el tema de la reencarnación, ¿no? Literalmente dijiste que viste 3 vidas antes de Dos. esta, 2 vidas. Y dos. Ok, la mujer en Londres, el guerrero. ¿El hombre? El guerrero, vi esas Oh, ya, dos. ahora sí estoy entendiendo. Bueno, gracias Carlos Gracias por a ustedes. acompañarnos. Gracias, Mari. Creo que Isabela y yo vamos a hacer cita próximamente a Cuando ver quieras. Sí. Vayan. que podemos experimentar y ser testigos de esta terapia increíble. Ustedes en casa, si tienen alguna pregunta, pues en las redes de Portadas al Día, ahí vamos a estar pues leyéndolas a ver qué les pareció este tema.